Y Matías Longoni es un gran periodista especializado en esta clase de temas. Hola Matías, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola Daniel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo tengo que analizar? ¿Cómo tengo que ver? Decir, yo no estoy metido en el tema del campo. Quiero decir, ya se perdió la paciencia, el campo no le quiere dar ni siquiera un pequeño hándicap al gobierno. ¿Cómo hay que verlo? Ay, es difícil porque yo te diría que es casi una novela de histeria la que hemos estado construyendo en estos 3 meses, donde en realidad el gobierno ha subido 2 veces en concreto las retenciones para la soja, y para algunos productos las subió en diciembre y las bajó ahora corrigiendo lo que había subido en diciembre. Esa es la primera histeria, digamos. Eh, la segunda histeria es el campo no quiere ir al paro porque considera, como vos decís, que es muy prematuro hacer una medida de fuerza. La mayor parte de los dirigentes íntimamente reconocen que es muy temprano para cortar lanzas con el gobierno que fue elegido democráticamente y que tiene por delante casi más de 3 años de gestión, 3 años y 9 meses. Sin embargo, terminan haciendo paro argumentando que las bases, los productores, los, los, los llevan a decidir una medida de fuerza. Es histérico desde el punto de vista que Alberto Fernández dice que los va a recibir, que aprendió el conflicto de 2008, que les va a contestar rápido a sus propuestas, y en realidad termina ninguneándonos, y cuando no queda mucho más remedio hace una propuesta y dice que la ha negociado con la mesa de enlace, y no es cierto, porque el gobierno impone su propuesta y no la discute, básicamente la presenta. Y es histórico cuando todos empezamos de un lado y del otro, los argentinos más vinculados al campo y los argentinos más vinculados al peronismo o a la política o al partido gobernante, a acusarnos de las peores cosas como si estuviéramos en una batalla campal. Cuando empiezan a aparecer los Grabois, Ujú. y así va todo escalando en situación, y en realidad lo que estamos construyendo es medio una comedia de enredos que finalmente va a derivar en un paro agropecuario que la mayoría de los dirigentes considera prematuro, y que lamenta tener que hacer, porque la verdad que hubieran preferido empezar con otro pie la relación con Alberto, sobre todo confiando en que Alberto iba a poder sofocar lo que muchos esperan de Cristina, ¿no? Su vicepresidenta, un aire revanchista, y entonces la verdad que uno dice, ¿por qué no le hicieron esto mismo a Macri? Bueno, porque Macri los trató de distinto modo, Mm. y es inevitable para muchos productores pampeanos identificar esta gestión de Alberto con lo que sucedió en 2008. Es como un recuerdo, se les eriza la piel. Hay una razón que no es tanto ideológica quizás, sino más bien de sensibilidad. Digo, a nadie le gustó lo que pasó, y la verdad que Alberto, que fue jefe de gabinete en el 2008, y que Cristina, que era la presidenta que mantuvo durante muchos años una guerra fría contra las entidades rurales, esté de vuelta ahí en el poder, es una figura difícil de digerir para muchos productores. Bueno, pero entonces lo que me estás diciendo, y uno lo que puede analizar rápidamente, es que este paro, más que por las medidas de Alberto, es un paro prácticamente diciendo, yo con vos no voy a tener relación estos 4 años, le perdoné todo al otro y yo a vos no te quiero. No es una cuestión de decir, me estás perjudicando más que el anterior. Bueno, yo, a ver, ahí voy a establecer diferencias. Yo te digo que los dirigentes agropecuarios de la mesa de enlace y el gobierno de Alberto están jugando una relación muy histérica que tiene mucho que ver con que en algún momento ya pasaron por lo mismo y no quieren volver a pasar por lo mismo, pero no saben cómo hacer para desactivar estas parejas que se encuentran donde uno Sí. golpeaba al otro y no se confían mutuamente. Bueno, es una buena metáfora para graficar esto. Ahora bien, los dirigentes que no querían ir al paro van al paro presionados por las bases. Ujú. Básicamente las bases de la región pampeana, las únicas que sintieron el último impacto, la última medida de suba retenciones son los productores de soja. Eh, Cierto es que la soja explica el 75% de la recaudación por retenciones, y como explica el 75% de la recaudación por retenciones, también explica el 75% de los ingresos de los productores. Mm. Entonces,
los productores de la región pampeana están saltando en función de sus ingresos en una situación que tiene todo este condimento político que te describí antes, pero que tiene sustento en cuanto a que no es la misma situación que 2008. Es bastante peor en términos que yo siempre digo, allá estabas discutiendo una crisis de abundancia, había dólares, había una renta extraordinaria, como le gusta decir a la política, para apoderarse de ella, porque la soja estaba en 550, 600 dólares, los otros precios internacionales también acompañaban, y había una Argentina diferente a la de hoy. La Argentina de 2008 no tenía los niveles de inflación que tenemos ahora, no tenía los niveles de pobreza que tenemos ahora. Y hoy no está, hoy la soja bajó de 550 a 320 dólares. Y las tasas, las alícuotas que se están aplicando sobre ese mismo producto son exactamente las mismas. En aquel momento teníamos una retención del 35%, y Cristina quería aplicar retenciones móviles que arrancaban en el 44% para la soja. Hoy tenemos una retención que efectivamente, y hasta que no funcione el sistema de devolución o de compensaciones que promete el gobierno, es del 33%. A los productores les van a descontar 33%. O sea que es casi tanto de lo que les van a descontar, pero sobre algo que vale mucho menos. Y sobre algo que sale mucho más caro producir, porque la Argentina de 2008 es totalmente distinta a esta Argentina del 2020, donde, por ejemplo, hay fenómenos nuevos que ningún discurso político tiene en consideración. Ustedes allí no lo sienten porque están fuera de la zona sojera, pero el fenómeno de las malezas resistentes al glifosato es muy reciente. O sea, ha aparecido en estos últimos 10 años e incrementó los costos de los productores en 80, 100 dólares. O sea, te estoy diciendo, la soja bajó de 550 a 320 dólares, la tasa de retención es la misma que se aplica, o sea, la voracidad fiscal sobre esos productos es exactamente la misma. Y a su vez los costos han subido mucho, con un agravante que hasta te diría que es el que más argumentan los productores para decir que esta situación es mucho peor que aquella, el desdoblamiento cambiario. En 2008 vos no tenías varios tipos de dólar, teníamos un solo dólar. Y esto los productores lo leen así. Si yo tengo un dólar que oficial sale 60 pesos, le saco el 33% de las retenciones, mis hojas representa un ingreso de 40 pesos en realidad. Le saco 60 menos 33, 40 pesos. Yo con esos 40 pesos que voy a cobrar de la soja, me tengo que dar vuelta y asegurarme la siembra el año que viene. ¿Qué hago? ¿Qué sucede? Me quieren cobrar los insumos a 80 pesos, que es el dólar blue o el dólar con el impuesto patriótico. Entonces, los tipos con buen tino te dicen, ojo que no es solamente el 33, es el 33 devaluado, porque esos dólares que yo cobro, que ya están devaluados por las retenciones, me los devalúan una vez más a la hora de comprar insumos. ¿Y qué sienten los chacareros en serio? No los dirigentes, sino los chacareros que le piden a sus dirigentes que hagan algo porque la situación está grave. Sienten que no van a poder seguir en carrera, que se les termina, digamos, que la soja alcanzó hasta acá para mantener un tejido social que más o menos ellos pudieron resistir todos estos años, y que finalmente cuando tengan que volver a sembrar ahora a mitad de año no van a tener los ingresos suficientes. Esta es un poco la percepción del productor. Está bien, esa es la percepción del productor, que yo te entiendo cuál es el panorama que tiene de acá en adelante. Ahora, el ciudadano de a pie, ¿cómo yo le explico? ¿Qué le digo? ¿En la época de Macri estaban mejor estos productores? Sí, claramente sí. Sí, porque Macri lo que hizo primero porque los precios estaban un poquito más altos que ahora. Segundo, no quiere decir que estuvieran mucho mejor, segundo, porque la retención había bajado efectivamente, al 10 de diciembre estaba en 25% la de las hojas. Alberto lo que hace es una corrección, argumentando primero alguna facilidad que le había dejado el macrismo, y eliminó los 4 pesos por dólar exportado, y con eso la subió al 30, y ahora la está subiendo al 33, o sea que hay una suba efectiva de la presión fiscal en porcentaje sobre la soja de 8 puntos. Es mucho, es como que vos ganás 100
ya te sacaban 25 de impuestos y de golpe viene el gobierno y en 3 meses te dice te voy a sacar 33% de tu ingreso bruto, ni siquiera de tu ganancia, porque las retenciones son un impuesto muy perverso. Y además Macri yo creo que hay otro segundo factor igual, Macri no los destrataba, y no es que Alberto los destrate, los maltrate, es que está Cristina detrás de Alberto. Claro. Y es una figura muy potente. Por eso Alberto tendría que hacer doblemente gestos, y la verdad que no los ha hecho, porque lo que siente el productor, yo te traduzco lo que siente el productor, ¿no? Sí. Es que detrás está Cristina y que el ajuste se lo piden siempre a ellos, porque los decretos que suben las retenciones a la soja vienen también con bajas de retenciones a la minería, vienen con bajas de retenciones al petróleo, y sobre todo lo que sienten los productores pampeanos es, ojo, a mí me están volviendo a pedir esfuerzos, y la política no está haciendo ningún ajuste, que no debe ser tan cierto, porque seguramente la política en algún momento se debe estar ajustando. Básicamente, por ejemplo, los empleados estatales están cobrando sueldos de miseria y no han tenido casi aumento este año, o sea, no es tan cierto, pero es la percepción de los productores. Y entonces está esta lectura de que siempre somos los hijos de la pavota, los tipos que ya aportamos, porque esto es así, digamos, aportaron desde 2002 a la fecha por vía de retenciones un montón de plata, 110.000 millones de dólares en retenciones que se fugaron y nadie sabe dónde. Es mucho más de lo que recaudó Menem por las privatizaciones en los 90. Entonces, la percepción del productor es que son los hijos de la pavota. Por supuesto que lo que hay acá también es una debilidad estructural de la mesa de enlace para representar a esos productores. No los representó bien con Macri, porque con Macri debería haber sido mucho más dura cuando volvieron las retenciones, y tampoco los está logrando conducir ahora. Entonces, lo que vemos es que los productores autoconvocados están manejando un poco los tiempos de la protesta, llevando a todo lado a una protesta que va a ser leve, que yo no creo que sea muy intensa la próxima semana, y que ojalá no sea muy intensa dialécticamente, así después de que pase este chubasco, digamos, podemos volver a reintentar la idea de una negociación o un proyecto a largo plazo, que es el que propone Alberto desde su lugar de presidente ahora, y que es el que desearía cualquier dirigente agropecuario. A ver si entiendo, si puedo llegar a comprender la lógica de los productores, que vos me la estás intentando explicar muy bien. Estamos hablando de que un paro más vinculado a la memoria, un paro más vinculado al 2015 que al 2020. No, porque la plata que vos vas a cosechar, primero que los políticos no son los mismos, o sea, son exactamente los mismos, hacen las mismas macanas. ¿Qué macana? La soja se siembra en septiembre, octubre y se cosecha en abril. No podés cambiar la regla de juego en marzo, a nadie le gustaría eso. Sí, te cambia. Ese es el primer destrato. Sí. Y no podés tampoco, digamos, establecer niveles impositivos no en función de las necesidades y las posibilidades de ese sector productivo, sino en función de invocar la solidaridad y la pobreza y la lucha contra el hambre. Es un segundo destrato. Ahora bien, objetivamente la situación económica es más grave ahora. Cuando cosechen ahora van a cobrar mucho menos dólares los productores de los que cobraron en 2008. Ahora sí, te doy la razón, hay un enorme componente de memoria. Que ni Alberto ni los dirigentes rurales, por más ganas que tengan, han logrado desactivar. Claro. Sí. Serán las urgencias de la hora, será que no son suficientemente capaces de proyectar un escenario de largo plazo que distienda y que quite la sospecha de que volvemos a lo mismo, no sé. Yo creo que el gobierno no quiere volver a lo mismo. Me da la sensación que más bien no logran interpretar a los productores y no se ponen en la piel de los productores, los funcionarios, como Alberto, que no entienden, digamos, que reclaman una solidaridad que no están brindando. Claro. Ahora bien, los productores también están pecando bueno, están siendo algo egoístas en términos de que les importa más su realidad, uno podría decir, a la realidad social. Y una cosa ni la otra, o sea, es un juego, por eso empecé diciéndote que era un juego de histerias, que en 3 meses no habíamos logrado, más allá de la voluntad conciliadora, digamos,
desandar un camino de conflicto. Entonces el conflicto parece para muchos inevitable. Sí. De los dos lados, para Sí, muchos sí, productores y para muchos funcionarios peronistas. Y entonces empezamos siempre después con la prédica política altisonante, que la oligarquía, que los productores no aportan nada, que son angurrientos. Sí. O del otro lado, que los políticos son todos chorros, que viene Cristina Claro. y solamente él quiere revancha. Y yo no creo que sea ni una cosa ni la otra. Sí. Lo que sí creo que falta grandeza de los dos lados para diseñar una estructura, y sobre todo lo que falta, a mi juicio, es que la política, antes de decidir un impuesto de esta envergadura, se ponga un poco en la piel del productor de carne y hueso, no del dirigente agropecuario, del productor de carne y hueso, porque ahí hay un tejido que la Argentina debería preservar, debería ayudar, y no está mirando con toda atención. Los impuestos no se pueden poner solamente en función de la necesidad de una sociedad de recaudar más. También hay que ponerlos en función de la capacidad de quien aporta, de aportar más. Me parece que ahí se le está haciendo un poco de las manos la situación, y entonces por eso digo, sería muy útil que la política se ponga en el pellejo de los productores, porque están siendo solidarios hace 20 años y no es justo que uno no considere su situación tributaria. Según muchos estudios, no uno, sino varios estudios, por supuesto me dirás, son los estudios del campo, y yo te contestaré, bueno, pero yo no veo estudios de la cuestión impositiva del lado del Estado, no aparecen cifras que justifiquen esta suba. Según los estudios agropecuarios, el 70% de la rentabilidad de una hectárea de soja se la está llevando el Estado en impuestos. O sea, si un productor invirtió $200 por hectárea para sacar $20 de ganancia, de ese $20 de ganancia, el Estado se está quedando con 70. El Estado en todas sus formas, ¿no? Municipal, provincial, las retenciones, se está quedando con el 70%. La verdad que es una presión fiscal confiscatoria. En cualquier país del mundo sería considerado esto. Nosotros no discutimos esto desde el punto de vista de la capacidad del aportante. Y ahí estamos equivocándonos como sociedad también. Sí, la verdad que te agradezco mucho estos minutos, me has clarificado bastante el panorama de una situación que me parece que es más compleja de lo que uno mira como una simple medida, sino de situaciones de dos que no están del todo de acuerdo, o dos que les cuesta muchísimo ponerse de acuerdo, y especialmente porque los que están en el medio, que tendrían que ser los articuladores de ese consenso, no están teniendo el consenso de las bases, como recién decías, los dirigentes de la mesa de enlace, con las bases especialmente del sector ganadero, agropecuario, perdón. Y ojalá que se llegue a un acuerdo, porque uno necesita del otro, sí o sí. Eso no hay que ser muy inteligente ni especialista como para entender que los dos se necesitan. Te mando un abrazo, Matías, siempre muy amable con nosotros. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. De Bichos de Campo, un gran medio de comunicación que está vinculado exclusivamente a las cuestiones agropecuarias.